Buenas noches, mi nombre es Jacqueline Silva Salinas, soy estudiante de la carrera de Derecho y les voy a hablar sobre las medidas de seguridad. Sabemos ya que la medida de seguridad es una consecuencia jurídica aplicada a una persona física en función de la peligrosidad de su hecho. No se imponen en función de la culpabilidad, pues es precisamente esta la que les falta para responder penalmente. Pero la conducta se considera hecho y este como hecho antijurídico, pues el agente aún sin culpabilidad actúa y además puede actuar antijurídicamente. Sin embargo, su obrar antijurídico no le es del todo imputable y por tanto no es culpable, motivo por el cual no podemos hablar de un delito. La medida se refiere así no a un delito, sino a un estado peligroso y no se basa en la culpabilidad, sino en la peligrosidad que la gente demuestra como consecuencia de la enfermedad o de la situación que en determinado momento llega a ser inimputable. Ahora vamos a hablar sobre los fundamentos y los fines de manera un poco más profunda. En el derecho penal moderno, la pena se ha añadido como consecuencia jurídica del delito de naturaleza específicamente penal. Las medidas de seguridad, eh, específicamente, ¿no? Así como la pena tiene como fundamento la culpabilidad del sujeto, las medidas de seguridad se basan en su peligrosidad. Este sistema de una diferenciación de sanciones, es decir, entre penas y medidas, es el resultado del compromiso histórico que se ha alcanzado tras la polémica desarrollada en Europa en el siglo XIX acerca del fundamento y los fines de la pena. Por un lado, tenemos a la denominada escuela clásica, que postuló que la responsabilidad penal se basa en el libre albedrío y que la pena debía encontrar su fundamento exclusivamente en la culpabilidad del sujeto y orientarse a la retribución. La escuela positiva, en cambio, negaba el libre albedrío y partía de una concepción determinista del hombre, es decir, que la responsabilidad penal no era de carácter ético o ético-jurídico, sino una responsabilidad legal o social atribuible al sujeto por formar parte de la sociedad. La pena debía tener su fundamento en la peligrosidad del delincuente. La superación de esta polémica se produce mediante el compromiso alcanzado con las propuestas de las llamadas direcciones intermedias, encabezadas por Liszt en Alemania y por Carneval en Italia. La solución pasa por entender que el derecho penal debe establecer dos clases distintas de reacciones o consecuencias jurídicas frente al delito. La penal, cuyo fundamento y límite sería la culpabilidad del sujeto, y las medidas de seguridad, cuyo presupuesto es únicamente la peligrosidad del delincuente. De ahí la denominación con la que se suele designar a esta propuesta, la de doble vía. En la actualidad se habla de un sistema denominado vicarial, que permite una compatibilidad entre ambas vías, computando el tiempo de cumplimiento de la medida de seguridad como parte de tiempo de la pena. Las medidas de seguridad son, por tanto, la consecuencia jurídica establecida por aquellos sujetos que han puesto de manifiesto su peligrosidad como comportamiento delictivo, pero del que no pueden ser culpables. Son un mecanismo complementario a la pena y suponen, como esta, la previa realización de un hecho previsto en la ley como delito. Se comportan como la pena, es decir, una restricción de derechos, y son impuestas, al igual que la pena, de conformidad con lo previsto en la ley, por los órganos de la jurisdicción penal. Lo que los diferencia claramente la pena de la medida de seguridad es su fundamento. Como ya hemos dicho, la culpabilidad en las penas y la peligrosidad en las medidas de seguridad.
De lo anterior se deriva que son dos los presupuestos materiales que deben fundamentar la imposición de las medidas: la peligrosidad criminal del sujeto y la comisión de un delito previo. Estos presupuestos constituyen también criterios limitadores de la gravedad y duración de las medidas. Estas no podrán ser más gravosas que la pena correspondiente al delito previo realizado, ni exceder el límite necesario para prevenir la peligrosidad del autor. Si las medidas se fundamentan en la peligrosidad criminal del sujeto a quien se imponen, desaparecida la peligrosidad, dejará de tener sentido el cumplimiento de la medida. Esto último se concreta en dos sentidos. Uno de orden cualitativo, que nos dice que no pueden imponerse una medida de seguridad privativa de libertad si el delito cometido no está castigado con una pena también privativa de libertad. Y otro de orden cuantitativo, que nos dice que el internamiento no podrá exceder el tiempo que habría durado la pena privativa de libertad. La previsión de las medidas de seguridad en el sistema jurídico penal parece responder a una ponderación equilibrada de estos tres principios de la política criminal. Por un lado, entre el de seguridad y el de respeto a la dignidad como subprincipio de la subsidiariedad, en cuanto que la medida se presenta como una alternativa menos lesiva a la pena. Por otro lado, entre el de dignidad y el de seguridad, que es un subprincipio de culpabilidad en la regla de igualdad real o material, trato desigual a sujetos desiguales, de acuerdo con la cual parece ajustado a derecho contar con alternativas a la pena para sujetos inimputables. Es posible dar entrada entonces a las medidas de seguridad, que se orientan a la concreta fuente de peligrosidad del sujeto en cuestión, por lo que prima en ellas la prevención especial. Al no tratarse de penas, por tanto, no son de aplicación de instituciones tales como la suspensión de la ejecución de pena privativa de libertad ni la de libertad condicional. Ahora vamos a hablar sobre la clasificación de las medidas de seguridad. Bien, se utilizan dos criterios clasificatorios. En primer lugar, según la finalidad perseguida por la medida, se distingue entre la de carácter corrector, que serían las educativas o terapéuticas, y las asegurativas. Y en segundo lugar, se puede diferenciar las medidas por el contenido de estas medidas personales, es decir, si afectan al sujeto y si pueden ser privativas o no de libertad, y medidas reales, es decir, que afectan a las cosas. El Código Español, por ejemplo, en su artículo 96, utiliza un criterio de distinción atendiendo al efecto de privación de libertad y distingue así entre medidas privativas de libertad y no privativas. Las medidas privativas de libertad consisten en el internamiento del sujeto en un establecimiento adecuado a sus características de personalidad. El artículo 96 menciona el internamiento tanto en un establecimiento psiquiátrico como una medida terapéutica, como en uno de deshabituación, también como una medida terapéutica, o ya sean en centros especiales. Pero estos, por ejemplo, estos centros especiales ya actúan como una medida educativa. Bien. Las medidas no privativas de libertad tienen como
tienen como denominador común que no afectan a la libertad del sujeto. La mayor parte de ellas tienen por objeto la privación o restricción de otros derechos distintos a la libertad, aunque algunas de ellas sí afectan a determinados aspectos de la libertad ambulatoria. En nuestro derecho se prevén como medidas de seguridad no privativas de libertad la inhabilitación profesional, expulsión del territorio nacional de extranjeros no residentes legalmente, la libertad vigilada, la custodia familiar, la privación del derecho a conducir vehículos, por ejemplo, la privación del derecho a la tenencia y porte de armas, etcétera. Algunas de ellas tienen la misma denominación y contenido que ciertas penas, pero se distingue por el término de referencia, es decir, peligrosidad en lugar de culpabilidad. En virtud de la custodia familiar, por ejemplo, el sancionamiento quedará sujeto al cuidado y vigilancia del familiar que se designe y se acepte la custodia, quien la ejercerá en relación con el juez de vigilancia penitenciaria. La libertad vigilada, por ejemplo, consiste en el sometimiento del sancionado a control judicial a través del cumplimiento por su parte de ciertos deberes, como la obligación de estar localizable o presentarse periódicamente, o la prohibición de aproximarse a la víctima, etc. Ahora vamos a hablar sobre la aplicación de las medidas de seguridad. Las condiciones generales de aplicación de las medidas de seguridad están recogidas, por ejemplo, en el artículo 95, y nos dice, nos marca claramente, parágrafo 1, haber cometido un hecho previsto como delito, parágrafo 2, no ser culpables por carecer de inimputabilidad, parágrafo 3, peligrosidad por la probabilidad de comisión de nuevos delitos. A su vez, es posible aplicarlas en casos de imputabilidad disminuida. También se establece la posibilidad de que durante la ejecución de la sentencia el juez o tribunal sentenciador pueda cesar, suspender o sustituir la medida que se está cumpliendo. Las medidas de seguridad privativas de libertad no tienen fijados límites de duración determinados numéricamente, sino que se deducen de los principios generales que las fundamentan, según los cuales las medidas no pueden durar más que la pena señalada para el delito correspondiente, ni exceder de lo necesario para prevenir la peligrosidad del autor. Esto por el derecho de dignidad y el anterior por el de seguridad. En resumen, no tienen límite mínimo alguno, aunque sí máximo. Otra cosa es que por falta de necesidad de tutela se evite una medida de seguridad de tan corta duración que resultaría ineficaz. La medida concluye cuando el juez, a petición del juez de vigilancia, decreta el cese por haber desaparecido la peligrosidad criminal del sujeto o cuando se alcance el límite máximo de cumplimiento. En caso de quebrantamiento de una medida de seguridad de internamiento, el juez podrá ordenar el reingreso del sujeto en el mismo establecimiento. Si se incumplen otras medidas, el juez podrá acordar la sustitución de la quebrantada por el internamiento, siempre y cuando se demuestre su necesidad. Las medidas aplicables se determinan según si el sujeto está exento de responsabilidad criminal, en cuyo caso se impondrá el internamiento o tratamiento. Si lo está conforme al artículo 20. Por ejemplo, en el caso de intoxicación que corresponderá al internamiento en un centro de rehabilitación, y en el caso de sujetos exentos de responsabilidad,
exentos de responsabilidad criminal conforme al artículo 20. La medida consistirá en el ingreso a un centro educativo especial. En estos casos se podrá imponer también las medidas previstas en el artículo 105. Ahora vamos a hablar sobre el sistema vicarial. El Código Español ha optado por la separación entre penas y medidas, teniendo en cuenta los criterios que siguen una y otra reacción penal. Rige, por tanto, un sistema de doble vía, pero dicho sistema no excluye la posibilidad de que penas y medidas sean en ocasiones compatibles. Esto es lo que se prevé cuando la gente es culpable, pero con una culpabilidad disminuida. Puede ser en el caso de enajenación mental no plena, intoxicación absoluta, por ejemplo. En dichos casos, si concurre culpabilidad y peligrosidad, se puede hacer concurrir también pena y medida de seguridad. Para el caso de concurrencia entre penas y medidas en nuestro ordenamiento penal, rige el llamado sistema vicarial, así denominado porque una realidad, es decir, la medida de seguridad, sustituye, representa, obra en algún lugar de otra, es decir, la pena. Puede ocurrir, por ejemplo, que el sujeto no sea absolutamente inimputable, sino que sea declarado semi-imputable, porque se ha aplicado una eximiente incompleta en relación, con el artículo 21. En este caso, el sistema vicarial permite imponer al sujeto penas y medidas de seguridad. Cuando esto ocurre, el juez ordenará el cumplimiento de la medida, que se abonará por el de la pena. Una vez cumplida la medida de seguridad, el juez o tribunal podrá suspender el cumplimiento del resto de la pena si con la ejecución de la pena se pusieran en peligro los efectos conseguidos a través de aquella. También podrá aplicar alguna de las medidas no privativas de libertad. Por último, vamos a hablar de las medidas de seguridad previstas en la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores. La diferencia entre el derecho penal de adultos y la de menores desde el punto de vista de los fines radica en que mientras el de los adultos se orienta a la prevención de delitos, el de los menores fundamentalmente a la educación y a la reinserción, por así decirlo, del menor. Tiene, por tanto, un carácter fundamentalmente preventivo especial. Ahora bien, teniendo en cuenta que existen, como en toda sanción, un componente represivo, sin el cual, por otro lado, el sistema no sería realista ni eficaz. Este derecho penal debe ser específico y propio por razones no de merecimiento, sino fundamentalmente de necesidad de pena. El punto de partida es la comisión por el menor de un hecho típicamente antijurídico. La consideración de este hecho como típicamente antijurídico deberá valorarse por el juez de menores, teniendo en cuenta en cada una de las categorías las características personales del sujeto y su entorno. Aunque se reconoce que el menor de edad ha realizado un hecho típicamente antijurídico posteriormente y por razones de necesidad de pena, no se impondrán las sanciones que el Código Penal recoge, sino otras consecuencias específicas, eso sí, de naturaleza penal, fundamentadas en la citada finalidad preventiva especial de la norma. Bueno, con eso termina mi exposición. Buenas noches.